Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en este miércoles 20 de enero del 2021. Estamos retomando los estudios de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, esperando que estén actualizados, hagan un repaso de las lecciones pasadas, ya que duramos un par de semanas sin transmitir. Les invito a que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1, que es la porción que nos ocupa en esta noche. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos para pedir que Dios nos enseñe su palabra. Bendito Dios y Padre Santo, maravilloso, venimos, Señor, delante de ti para suplicarte que, ya que hemos abierto tu palabra, Señor, nos enseñes a través de ella, que tu Espíritu Santo haga sencilla la enseñanza, comprensible a nuestro entendimiento, y que nos ayude a atesorar tu palabra como un fundamento que fortalezca y edifique nuestra fe. Te ruego, Señor, bendición abundante para cada uno de nuestros oyentes, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos aquí adelante con esta carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y bueno, voy a leer una vez más este versículo que ya leímos para darle sentido a la enseñanza de esta noche. Dice así la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es definitivo, hermanos, que el apóstol Pablo necesitaba introducir esta enseñanza en esta carta a los romanos, puesto que ya ha venido enseñándonos en los capítulos anteriores que la salvación es exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. En realidad así fue también desde antes, cuando los sacrificios mosaicos, y aún antes, en los tiempos de antes de Moisés, siempre la salvación, tal como nos lo enseña Abraham, fue por la fe. Hemos visto que en el libro de Génesis que Abraham, el patriarca, fue tenido por bien bendecido por Dios, gracias a que creyó. Dios tocó su corazón, y Abraham creyó a Dios. Hemos visto que Abraham fue circuncidado, hizo obras de la ley de Dios que estaban establecidas, pero esas no fueron las que le contaron por justicia, sino que su fe le fue contada por justicia. Y entonces, ahora en Romanos 10:4, sabiendo que porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, entonces hemos aprendido por la enseñanza del apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, que entonces el sacrificio que Dios acepta es el corazón arrepentido de un hombre o una mujer que creen en la salvación por medio de Cristo. Y entonces se vuelve inútil que un judío quiera seguir practicando el judaísmo, especialmente los rituales mosaicos de los sacrificios de corderos o de machos cabríos para con su sangre perdonar pecados de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Entonces, dice el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, el ritual de la ley mosaica
es superado por mucho, es superado infinitamente por el sacrificio de Cristo. El ritual de la ley mosaica ha caducado. Por eso el escritor de Hebreos nos enseña, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 13, dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, hermanos, entonces ahora el ritual mosaico del sacrificio de corderos y víctimas inocentes ya no tiene ningún significado. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios, hermanos, se estableció en Cristo. Cristo es definitivamente el representante de esta misericordia de Dios, porque Él fue nuestro sustituto. Estuvo muriendo en nuestro lugar. ¿Se acuerdan cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 8? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se centra la misericordia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Presentar nuestros cuerpos no para morir, no para ser degollados y derramar la sangre delante del altar. No, presentar nuestros cuerpos vivos, en ofrenda viva. Cuando dice aquí la palabra sacrificio, también se puede traducir como ofrenda. Dice: presenten sus cuerpos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Es decir, ahora lo que Dios demanda del creyente, del verdadero creyente, no es la víctima inocente que es ofrecida hasta morir. No, sino es la vida del creyente en un concierto de entrega a Dios, consagración a Dios. Es una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es nuestro culto ejecutado con el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso dice que es vuestro culto racional. Entonces, resumiendo, hermanos, el apóstol Pablo argumenta, dice: las misericordias de Dios es la base por la cual somos demandados por Dios para presentar sacrificio, es decir, ofrenda a Dios. Pero ¿cómo se presenta esta ofrenda a Dios? Es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De manera tal que, hermanos, debemos tener bien claro que lo que Dios exige de nosotros para agradarle a Él es la entrega de nosotros mismos en vida, en santidad y en gratitud por las misericordias de Dios. Realmente todo esto es un concierto de alabanza y adoración a Dios, cuando el creyente en su vida misma se mantiene así eficaz como una entrega a Dios, como un sacrificio a Dios. Es decir, hermano, hermana, Dios no quiere un día de ayuno, Dios no quiere un día de sacrificio, Dios no demanda sacrificios que podríamos hacer. Se me vienen a la mente, muchas personas dicen: yo no voy a tomar coca esta semana, Coca-Cola, y se la voy a dedicar al Señor. No, Dios no quiere ese tipo de sacrificios, Dios no quiere ese tipo de formatos. Dejar de usar perfume
o dejar de comer ciertos alimentos, o dejar de vestir ciertas ropas que nos gustan. Todo eso es una cosa que no representa lo que Dios espera de nosotros. Dejar de usar tal determinada indumentaria, por ejemplo, es una cosa muy fácil, pero perdonar a nuestros hermanos, predicar el Evangelio, vivir vidas que agraden cada vez más a nuestro Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios y por la convicción del Espíritu Santo, esas sí son cosas que Dios exige en el ahora nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros a través de Jesucristo por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para terminar, voy a leer el versículo 2 junto con el versículo 1 que está a continuación, porque va a ser un aspecto de lo que veremos en la siguiente lección. Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios les bendiga, amados hermanos. Con la ayuda de Dios nos veremos pronto en la siguiente transmisión.